Muy buenos días, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Estamos ya en el segundo domingo del Adviento. Vamos caminando y peregrinando en este tiempo tan importante para prepararnos, para celebrar ese misterio de la Navidad, o sea, el misterio del Verbo que se hace carne entre nosotros. En este domingo segundo del Adviento tenemos las lecturas propias de hoy domingo. La primera lectura del libro del profeta Isaías. Como saben que Isaías es una de las figuras que están dentro de este tiempo del Adviento y de Navidad. Está la primera lectura del Isaías, capítulo 40, del 1 al 11. El Salmo responsorial, el Salmo 84. La segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, del 8 al 14. Y el Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, del 1 al 8. La importancia, pues, de este tiempo es, pues, para poder reflexionar, meditar, contemplar, pues, lo que hoy la palabra nos dice a nosotros y que nos interpela también a nosotros. Vamos a cantar el canto de entrada, un pueblo que camina por el mundo. Un pueblo camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta la esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen su sendero.
En el cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados. Él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con una cintura de cuero, y se alimentaba de saltamonte, miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno antes quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. Yo le he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado pues con atención estas lecturas que nos ayudan a meditar, a reflexionar hoy en este segundo domingo del Adviento. Hemos encendido ya la segunda vela, ¿verdad?, de la corona del Adviento. Hoy el Señor nos invita, y a través de San Lucas en el capítulo 3, 4 al 6, nos dice esta aclamación del Evangelio: preparen el camino del Señor, hagan recto su sendero, y todos los hombres verán al Salvador. Estamos pues invitados a eso. Dios de amor, que llamas a los humildes a la luz gloriosa de tu reino, endereza en nuestros corazones tus caminos, allanan los montes de la soberbia y prepáranos para celebrar con ardiente fe la venida de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo. La palabra de Dios escuchada y el mensaje que el Señor nos transmite hoy en este segundo domingo. La clave de las lecturas correspondientes a este segundo domingo de Adviento, esta clave está enmarcada en el Evangelio de Marcos. Es la unidad literaria de Marcos, el capítulo 1 del 1 al 13, a la que pertenece nuestro texto. Es una breve introducción al anuncio de la buena noticia de Dios, o sea, la palabra de Dios, escrita por Marcos en su Evangelio. Tiene tres elementos, tres puntos principales. Número 1, Marcos nos dice: la buena nueva viene preparada por la actividad del último de los profetas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Podemos ver en Marcos 1, del 2 al 8. Y el segundo elemento es la proclamación, o sea, la venida y proclamada con ocasión del bautismo de Jesús. Marcos escribe en el capítulo 1, de los versos del 9 al 11. Y tercero elemento es: viene probada en el momento de la tentación de Jesús en el desierto. Marcos 1, del 12 al 13. Todo esto, queridos hermanos y hermanas en el Señor, querida comunidad, querido pueblo de Dios, vemos pues todo esto en qué tiempo se da y en qué tiempo lo escribió Marcos. En los años 70, época en la que Marcos escribe su Evangelio. Las comunidades vivían en una situación difícil, como hoy, en nuestro tiempo. Nuestras comunidades están viviendo situaciones difíciles con esta pandemia que estamos viviendo mundialmente y en nuestro país.
de fuera eran perseguidas por el Imperio Romano. Desde adentro se vivía entre dudas y tensiones. Tenemos lo mismo nosotros también hoy. Esas dudas, esas tensiones, esas preocupaciones. Algunos grupos afirmaban que Juan el Bautista era igual que Jesús. Confrontar Hechos, capítulo 18, 26 y capítulo 19, versos 3. Otros querían saber cómo debían comenzar el anuncio de la buena nueva de Jesús. Hermanos, en estos pocos versículos que hemos escuchado, el gran evangelista Marcos comienza a responder y narra cómo se inició su evangelio. Se inicia con la buena nueva de Dios, que Jesús nos anuncia y cuál es el puesto que Juan el Bautista ocupa en el proyecto de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener un proyecto de vida según el Evangelio. Queridos hermanos, durante la lectura intentemos hoy cómo la lectura nos está interpelando. Estar atento para percibir cómo penetra la buena nueva en la vida de la persona. Esto es como la espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Profundiza en el alma, en el corazón. El Evangelio de San Marcos, amados hermanos, empieza así. Comienzo del Evangelio de Jesús. El Cristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Todo tiene un principio también, la buena nueva de Dios que Jesús nos comunica. El texto que nos proponemos meditar nos muestra cómo Marcos buscó este comienzo. Cita a los profetas, a Isaías y Malaquías, pero también menciona a Juan el Bautista, que preparó la venida de Jesús. Marcos, evangelista, nos muestra así que la buena nueva de Dios, según pues este evangelio, revela que Jesús no ha caído del cielo, sino que viene de lejos, a través de la historia de la salvación. Vemos ahí pues y que tiene un precursor, uno que ha preparado la venida de Jesús. Y el precursor es Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel. También para nosotros la buena nueva nos llega a través de las personas, los acontecimientos, los signos de los tiempos, en concreto que nos indica el camino que lleva a Jesús. Por esto, al meditar el texto de San Marcos, evangelista, hermano, conviene pues no olvidar esta pregunta. A lo largo de la historia de mi vida, ¿quién me ha indicado el camino hacia Jesús? Y una segunda pregunta o interrogancia, ¿he ayudado a algunos a descubrir la buena nueva de Dios en su vida? ¿He sido el precursor para algunos? La figura de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, comunidades, es el profeta Elías, que la gente esperaba. Del profeta Elías se decía que venía a preparar el camino del Mesías, convirtiendo el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mateo 3, 24. Confrontar Lucas 1, 17. O sea, hermano, esperaban que Elías, el profeta, viniera a reconstruir la vida comunitaria. El profeta Elías era conocido como un hombre vestido de pieles y con un cinturón de cuero en la cintura. Confrontar Segunda de Reyes, capítulo 1, del 8. Marcos, el evangelista, comenta y dice que Juan se vestía con pieles de camello. Esto indicaba
con claridad que Juan el Bautista había venido a cumplir la misión del profeta Elías. Marcos 9, del 11 al 13. Volviendo a la fecha del Evangelio de Marcos, en los años 70, época en que Marcos escribe su Evangelio. Mucha gente pensaba que Juan el Bautista fuera el Mesías. Vemos Hechos 19 del 1 al 3. Para ayudarles a discernir. Para Marco cita las palabras del mismo Juan. Después de mí viene aquel que es más fuerte que yo y de quien yo soy digno de desatarle su sandalia. Yo he bautizado con agua, él bautizará con Espíritu Santo. Hermano, vemos pues ahí el evangelista Marcos nos comenta que Juan señala el camino hacia Jesús. Hace saber a las comunidades que Juan no era el Mesías, sino más bien era su precursor. Marcos comienza su evangelio describiendo cómo fue el principio del anuncio de la buena nueva de Dios. Quizás, hermanos, nosotros esperaríamos una fecha bien precisa, pero lo que tenemos es una respuesta aparentemente confusa. Después Marcos cita a Isaías y a Malaquías, Marcos 1, 2, 3. Habla de Juan el Bautista, Marcos 1, 4, 5. Pero también alude al profeta Elías, Marcos 1, 4. Evoca la profecía del siervo de Yahvé, Marcos 1, 1 al 11. Pero también hace pensar en las tentaciones del pueblo en el desierto, después de la salida de Egipto, Marcos 1 al 13. Ahora preguntémonos, queridos hermanos, pero definitivamente, ¿cuál es el comienzo? ¿Cuándo fue? ¿A la salida de Egipto en el desierto con Moisés, Isaías, Malaquías, Juan el Bautista? ¿Cuándo? El comienzo, la semilla pudo ser todo eso en el mismo tiempo. Lo que Marcos quiere sugerir es que deberíamos nosotros aprender a leer nuestra historia con otra mirada. Cada uno tiene su historia, su biografía. Qué interesante hacer una biografía nuestra, desde nuestra infancia hasta hoy. El comienzo, la semilla de la buena nueva de Dios, está escondido en nuestra vida, en nuestros pasados, en la historia que vivimos. El pueblo de la Biblia tenía esta convicción: Dios está presente en nuestra vida. Por eso Dios camina con su pueblo y en nuestra historia. Por eso ellos se preocupaban de recordar los hechos y las personas del pasado. Queridos hermanos, pues el Señor nos invita a eso. Por eso retomo y hago como una especie de relación entre el profeta Isaías y el Evangelio de Marcos. Por eso la lectura conmovedora del profeta Isaías forma parte de una profecía proclamada en tiempo de retorno del exilio. O sea, ¿qué significa eso? Cuando el edicto del rey persa Ciro permitió a los hebreos desterrados en Babilonia volver a su patria. El mensaje central del profeta Isaías es la venida de Dios. Aquí está el Señor. Solo el Señor sabe verdaderamente consolar, y lo hace con dos actitudes. La primera, con su actividad cambiando más que todo suerte de este pueblo, eliminando la esclavitud. Y la segunda, presentándose como pastor que guía a su propio rebaño, acomodándose al caminar de cada uno. Por eso el profeta, los que anuncian el consuelo, deben compartir la pasión de Dios por su pueblo,
ser capaces de hablar al corazón. Hermano, el consuelo de Dios no excluye la parte correspondiente al hombre. Por eso se invita a preparar un camino en el desierto. Literalmente hay que entenderlo como el camino que lleva a los hebreos desde el destierro de Babilonia a Jerusalén. Pero la exhortación cobra un sentido más profundo. Hermano, hay que abrir el corazón a Dios mediante un movimiento de auténtica conversión. Y por eso se relaciona con el Evangelio, o sea, y más que todo ese Evangelio de Marcos, pues en el capítulo 1 y verso del 1 al 8. Por eso Marco, el Evangelio de Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios, no comienza de repente con la venida de Jesús, sino con un tiempo de preparación. Marco es tan breve, resume todo lo concerniente en la vida de la historia de Jesús, su acompañamiento, sus prodigios, sus señales. En este tiempo de preparación se subraya por lo menos 3 elementos importantes en el Evangelio. Primero de los cuales es la Sagrada Escritura, ya que el Evangelio de Jesús les dará una realización concreta. Y el Evangelio solo se podrá comprender, hermanos, auténticamente meditando incesantemente las páginas de las que Dios ya había hablado. Ahí se ve, pues, hermano, que las palabras que relata el evangelista Marco, que es un evangelio sinóptico, citando al profeta Isaías, profeta mesiánico, profeta de la esperanza, aluden a un camino que hay que preparar, el camino de Dios hacia su pueblo, el camino del pueblo hacia Dios. Un segundo elemento que nos pone ahí es el envío de un profeta, y es el profeta Juan el Bautista, capaz de indicar a la humanidad el camino del desierto, el lugar donde Dios ofrece la posibilidad de una auténtica conversión. Vemos los versículos del capítulo 4, del verso del 7 al 8. Según el evangelista San Marcos, Juan el Bautista no insiste tanto en la predicación moral, como sobre todo en la necesidad de esperar a otro, uno que debe venir de parte de Dios. El tercer elemento que nos pone el Evangelio en el contexto, en sus escritos de Marco, es el mismo pueblo que por la predicación de Juan camina penitente hacia el desierto, como el pueblo del Éxodo caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Por consiguiente, está naciendo un pueblo nuevo, aunque se requiere una condición: que el hombre se ponga en camino, salga, se dirija a Juan Bautista para acoger su mensaje de conversión, caminando junto hacia el lugar donde resuena la palabra de Dios. Es como el pueblo podrá reconstruirse. Por eso la parte que nos pone pues ahí el Evangelio, una metáfora domina la lectura de hoy, es la del camino. Correlativa a la del camino aparece la idea de iglesia como nuestro ser pueblo de Dios, que se forma poniéndose en camino. Por eso el profeta Isaías se dirige a un pueblo desconfiado, con la necesidad del consuelo, de consolar al pueblo. Hoy podríamos poner en práctica esas palabras del profeta Isaías: consolar a este pueblo salvadoreño, a nuestra familia, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras pequeñas comunidades, a los grupos de crecimiento, en fin, a todos, a los jóvenes, a los niños, etc. Y ayudar pues para ponerse en marcha. Necesitamos pues profetas capaces de hablar al corazón,
aquí en el país El Salvador y en todo el mundo. Profetas de confianza, no de desventuras, ante la devastación de nuestras conciencias, bombardeadas por mensajes negativos y nihilistas. Hermano, es importante para cada uno de nosotros como cristianos, como bautizados, el aliento que nos llega del mensaje profético de Isaías. Pero también las palabras de Juan Bautista apuntan a esa dirección, preparando nuestro corazón. ¿A qué? A la venida del que bautizará con espíritu y en verdad. Ciertamente, hermano, la figura de austeridad y penitencia no deja de ir contra nuestro estilo de vida cuando ya no sentimos necesidad de conversión. Una consolación barata no nos enriquecerá con frutos duraderos. Amados hermanos, es indispensable, sobre todo nuestro testimonio hoy en estos tiempos, inspirado en una fe viva, honda, en la salvación que nos ofrece Dios, nuestro querer ser pueblo de Dios, atraído por la promesa de Juan el Bautista, para después convencer a los demás de la salvación inminente. Por otra parte, siempre nos acudirá la pregunta de la ascético: ¿es que vale la pena? La palabra de Dios nos responde que sí vale la pena. Por eso la segunda lectura, que es la carta de Pedro, nos recuerda que este es un tiempo lleno de la presencia de Dios. Y solo podemos verlo así, creyendo de verdad, comprometiéndonos con nuestra existencia, la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Genera en el que cree una vida de auténtica santidad. Y ella misma es anuncio y signo tangible de aquel mundo nuevo. Podríamos decir como una súplica al Señor: tú nos hablas, Señor, a través de los profetas. Hoy nosotros en El Salvador tenemos San Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, obispo y mártir y profeta. A través de los profetas, totalmente inmerso en las vicisitudes de su pueblo, de su tiempo, capaces de estar solo o de ir al desierto a proclamar la palabra a los que le siguen. Tú nos hablas, Señor, por los testimonios dispuestos a compartir las angustias de sus hermanos. Hemos clausurado el día 2 de esta semana el jubileo de los mártires en el país. Y los temores y dramas de los hombres y llenos de fe para indicar su presencia activa, tu promesa suscitadora de vida. Tú nos hablas, Señor, pero, Señor, por hombres y mujeres, niños, familia, comunidades que saben oponerse valientemente a las modas, costumbres, prejuicios, tópicos de sus contemporáneos, pero a la vez solidarios en el buscar tu rostro que salva en el hablar del corazón del que se siente desesperado o la desesperanza. Te rogamos pues, Señor, mira a tu iglesia, la iglesia de nuestros días, a nosotros que somos tu pueblo de Dios, constituido por tu gracia en profetas y testigos de tu verdad. Concédenos a todos y a todas ser mediadores de tu consuelo en el momento mismo de denunciar las injusticias sociales, la hipocresía propia y ajena. Por eso en el desierto de nuestra sociedad haz resonar tu palabra, Señor, para que también salgamos confesando nuestros pecados para ser nuevos inmersos en la gracia de tu Espíritu.
Queridos hermanos, la palabra de Dios pues nos invita pues a esto, ¿verdad? Por eso es importante para nosotros, ¿verdad? Y podríamos como repetir con frecuencia y vive hoy la palabra según el Salmo 24. Muéstrame, Señor, tus caminos, instrúyeme en tu senda. Pidamos pues al Señor que sepamos nosotros también corresponder y dar una respuesta hoy a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en ella encontramos esa riqueza, ¿verdad? Por eso podríamos como interrogarnos hoy en nuestro tiempo de qué manera esperamos la venida de Jesús. ¿Cuál es, según tu parecer, el centro o la raíz de esta enseñanza de Jesús? Oremos. Padre de infinita bondad, concédenos la gracia de la conversión para que podamos preparar tu camino hacia el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues un domingo ya lleno de alegría, de esperanza, de prepararnos pues a esa fiesta de Navidad, la fiesta del Señor, en la conmemoración del misterio de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. El Verbo se hace carne, habita en nosotros. Buen día para todos. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, Parroquia Cristo Salvador, Sacramento. Buen día a todos. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando vengas cesarán, llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construiremos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada